A veces escucho a los adultos hablar de los adolescentes. Creen que somos indiferentes, que no nos pasa nada y que todo nos da lo mismo. Que un día estamos bien, al otro mal. Que no tenemos problemas porque no los hablamos. Pero no es así. Vos, que sos madre o padre, que estás a cargo de algún adolescente o conoces a alguno cercano, déjame decirte algo. Nuestro silencio no es sinónimo de paz. A veces nuestro silencio es un pedido de auxilio del que solo vos nos podés rescatar, porque sos el que está más cerca. Necesitamos ser escuchados, sentir que eso pequeño que nos pasa para ustedes es súper importante, que nuestra opinión vale de algo. Necesitamos sentirnos amados. Es importante que no tomemos el silencio como paz, porque en nuestro caso, el silencio dice mucho más. Bueno, y lo que estábamos viendo, obviamente, es esta campaña del INJU, Instituto Nacional de la Juventud, apuntando fundamentalmente a la prevención del suicidio adolescente, del que ya hemos estado hablando especialmente en estos últimos días, con mucha frecuencia, lamentablemente, debido a los números que se han conocido de adolescentes que se quitan la vida. Y en este caso, a estar atentos a esos silencios de los adolescentes. Vamos a hablar de este tema con el doctor Felipe Polié, director del INJU. Felipe, bienvenido, un placer realmente tenerlo aquí en la mañana de Arriba Gente. ¿Qué tal? Muy buen día para todos. Muchas gracias a ustedes por la invitación y también por darle minutos a este tema, que creo que es bien importante que esté en la agenda, que hablemos y que también empecemos a generar estrategias para prevenirlo, ¿verdad? Recientemente, yo ayer hablaba con la diputada Silvana Pérez Bonavita, diputada de Cabildo Abierto, que impulsa desde el Parlamento un proyecto que tuvo media sanción en la Cámara de Diputados, precisamente sobre este tema, sobre la prevención del suicidio adolescente. Es un tema en el que venimos trabajando con ella, que venimos trabajando también con el Ministerio de Salud Pública y ACE desde hace algunos meses, y recientemente nos incorporamos como instituto a la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, por pedido del ministro Lema. Y bueno, esta campaña que la generamos desde el INJU, que la hicieron 100% adolescentes, ese mensaje lo eligieron ellos fueron los que eligieron qué decirle a la sociedad, eligieron hablarle a los adultos, eligieron plantearlos desde este lugar, y bueno, estamos muy comprometidos desde el instituto con este tema. Ayer me enviaban un mensaje de Colonia, de que estaban usando este video incluso en algunos centros educativos para hablar del tema con los jóvenes. Tuvo la verdad que una repercusión interesante en las redes nuestras, mostrando un poco la importancia que tiene este tema, y sobre todo que es un tema que no solo tiene que estar en la agenda pública obviamente por los números, sino también porque es un tema que los adolescentes ponen sobre la mesa. El año pasado, en el Congreso de Salud Adolescente que organizamos desde el INJU con el Ministerio de Salud Pública, este fue el tema que trajeron a la mesa los adolescentes. Y creo que los números que se presentaron en el 17, que reflejan lamentablemente este triste aumento en las cifras de suicidios entre los jóvenes de nuestro país, reflejan que es un tema que hay que abordar también desde otro lugar, ¿no? Doctor, justamente hace muy pocos días estuvimos dialogando aquí en Arriba Gente, estuvo con nosotros en el estudio con la diputada a propósito de ese proyecto de ley. Pero viendo este video, lo primero que como papá me surge, y padre de adolescentes, es con qué herramientas me tengo que manejar para abordar ese silencio del adolescente cuando lo detecto, cuando lo veo, cuando es notorio. Porque tal vez sea de las situaciones más complejas el de qué manera acercarnos sin ser rechazados por ese adolescente, que parte de la base de que nosotros no lo entendemos ni aún en ese silencio. Bueno,
A ver, sin duda que es un tema complejo, ¿no? Lo primero es hablar en la casa, hablar entre los grupos de amigos, hablar en la familia, hablar de este tema. Obviamente consultar a un especialista cuando hay algún elemento de alarma, consultar uno, incentivar a consultar al otro, en el caso, obviamente, de cuando uno se enfrenta a una situación que digo, obviamente que nosotros desde el instituto lo planteamos desde este lugar con los jóvenes, porque entendemos que hay un particular problema en esta población, un particular desafío como país, pero este es un tema que toca a todos los grupos etarios, lamentablemente. La tasa de suicidio del Uruguay es casi de 20 cada 100.000, cuando la media en el mundo anda en torno a 10. En los adultos mayores es donde también hay una tasa altísima, casi de 50 cada 100.000. Es un problema del país, ¿verdad? Yo un poco, dando respuesta a lo que vos planteás, hoy el país cuenta con una línea de asistencia para los casos así extremos o los casos de mayor desborde, que es la línea Vida, que es una línea que gestiona la Administración de Servicios de Salud del Estado, ACE, a la cual puede llamar cualquier persona, no importa si es del prestador público o de otro, donde hay un equipo de psicólogos y especialistas en la atención del suicidio para dar respuesta inmediata y obviamente derivar las situaciones y aconsejar. Y estamos junto con ACE y junto con el Ministerio de Salud Pública trabajando en generar un nuevo dispositivo o un dispositivo complementario a la línea Vida, particularmente dirigido a adolescentes y jóvenes. Ahí también incorporamos a UNICEF, que es un actor clave también en este tema, que tiene una experiencia y lo tiene como prioridad en su agenda, para adaptar esto. Lo que vimos también este año, luego de empezar a analizar un poco las puntas de este aumento de cifras de suicidios en jóvenes, es que los adolescentes y jóvenes son la población que menos consulta el 0800. Es un dispositivo que se usa bastante, que tuvo un aumento el año pasado en las consultas, pero particularmente lo que vemos es que los adolescentes no están llegando o que no lo ven como una herramienta, y por eso es que estamos pensando en un dispositivo complementario que incluya la posibilidad de hacerlo vía chat, que incluya la posibilidad de hacerlo por WhatsApp, con una modalidad un poco distinta y también adaptada al lenguaje de los jóvenes y los adolescentes. Buenos días. Este es un abordaje muy complejo, ¿no? O sea, la situación de la depresión, las causas que pueden llevar a un joven a decidir terminar con su vida, sin lugar a dudas son muy complejos. Y obviamente que esta campaña resulta muy interesante, pero naturalmente queda corta. Además de estos dispositivos de primera consulta, ¿va a tener un correlato en una ampliación de los servicios a nivel de salud para que estos jóvenes puedan tener acceso a tratamientos o incluso capacitación en centros educativos para que allí se pueda trabajar de forma profesional? Lo digo porque obviamente que todos jugamos un rol, ¿no? En acompañar, en estar atentos, sin hablar de esto, pero muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque es tan complejo que no es tan fácil poder influir positivamente en una persona que está atravesando por esta situación y sobre todo en un momento tan especial de la vida como es la adolescencia. ¿Se está pensando en ir un paso más, además de estos dispositivos de primera atención y de la campaña? Total. Como tú bien decís, esta campaña es como una primera línea de acción en el marco de este 17 de julio. Cuando nos pusimos a armar este mensaje, todavía no teníamos las cifras finales, teníamos unas cifras preliminares, pero sí identificamos un problema particular en esta población. Yo creo que estamos en el momento de pensar una estrategia país sobre este tema. Es un poco la visión que estamos poniendo sobre la mesa desde el INJU. Por eso nos incorporamos a la comisión honoraria. Yo visualizo 3 aristas de incidencia, una que tiene que ver con la adaptación de los dispositivos de emergencia. Ayer tuvimos una reunión muy productiva con el equipo de adolescencia y primera infancia de ACE, con el doctor Ignacio Acione y también con el equipo de salud mental de ACE. Hace ayer el director de salud mental planteaba también en una entrevista en el informativo del 10 el hecho de que hay un llamado abierto en ACE para complementar y también fortalecer los servicios de salud mental, que sin duda hay carencias y hay que potenciarlos y amplificarlos, pero hay un esfuerzo de esta administración para hacerlo con recursos humanos calificados, también partiendo y fortaleciendo la red
de primera atención, ¿no? Esa primera línea que es clave para esto. Y hay una tercera línea que vos la planteabas que tiene que ver con lo educativo y con la promoción de esto de los centros educativos, que eso es un poco el desafío que también vemos desde la comisión honoraria, y es un poco uno de los planteos y una de las líneas de trabajo que están planteadas en la Estrategia Nacional de Prevención del Suicidio. Pero insisto, sin duda es un tema a varias puntas. También acá hay una necesidad de no incorporar, de también incorporar al resto del sistema sanitario. Hay también algunos desafíos país en esto. Tenemos a nivel de lo que son los intentos de autoeliminación, también hay un subregistro en nuestro país, y hay un desafío importante que, si bien está contemplado y es obligatorio por la normativa sanitaria del Ministerio de Salud Pública, en la práctica hay un subregistro, y ese es uno de los desafíos también importante, identificar intentos o situaciones de alarma para poder hacer un seguimiento desde el sistema sanitario. Pero no quiero igual dejar pasar lo que tú planteabas. También hay un fuerte desafío de todos y de cada uno de poder también estar presente identificando esas situaciones y hablando y planteándolo. Pero sin duda el sistema sanitario, el sistema educativo tienen un fuerte rol, y es un poco el abordaje que estamos planteando desde INJU, entendiendo obviamente que a veces la ejecución de estas cosas no dependen solo de nosotros, ni mucho menos. Ahora, Felipe, en el video que veíamos en el comienzo de la entrevista, que no sé si es el único de la campaña, pero por lo menos el que vimos nosotros, hay una imagen que se reitera, que es la imagen del silencio del adolescente, y que quien se acerca a él es otro adolescente. Hay allí muchos momentos de abrazos y de contención entre los pares, entre los iguales, es decir, es un llamado de atención que intenta alertar a los adultos sobre los silencios de los adolescentes, pero también en imagen nos muestra claramente que muchas veces la comunicación, lo estamos viendo en este momento en imagen, el video, se consigue con otro adolescente, con un igual que se acerca a mí para darme esa contención. Y eso me dispara la siguiente pregunta. Los adolescentes han sufrido enormemente la pandemia porque justamente han dejado de tener este contacto que nos muestra el video, esta cercanía, ya sea por el tema de la virtualidad a nivel de los estudios, de la prohibición de poder juntarse, festejar cumpleaños, realizar sus tradicionales paseos, etcétera, 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 etcétera. ¿Hay una previsión de que estas consecuencias anímicas y emocionales las podamos ir viendo en el futuro, hasta con un agravamiento de la situación psicológica de los adolescentes? A ver, yo creo que sin duda las cifras tienen que ver con este año particular que vivió el país, que vivió el mundo. Muchos especialistas del área de la salud mental lo venían advirtiendo. Las consecuencias, obviamente, del encierro, las consecuencias del confinamiento, las consecuencias de estar lejos de los centros educativos, que son muchas veces espacios de contención, porque a veces no es solo el adolescente, sino que es el adscripto, que es el profesor que identifica una situación, que pone en alerta a un padre o a un referente adulto, o directamente lo hace desde ese lugar de referencia para ese joven. Sin duda, yo creo que este mensaje que también quisieron dar los adolescentes que prepararon ese guión, porque yo creo que el valor que tiene este video, esta acción de comunicación, que nosotros entendemos que todavía no podemos hablar de una campaña, porque es una primera acción de algo que queremos que se continúe. Es un poco el desafío, ayer lo hablábamos con la gente del ministerio, con Silvana Pérez, con la promotora de este proyecto, la necesidad de que esto tenga una continuidad en el tiempo, y es un compromiso institucional que asumimos desde el INJU, de continuar en esta línea y como les decía, desarrollar esta estrategia, pero sin duda que las consecuencias de este año están en esto, y no se puede hacer una asociación directa todavía, de decir, bueno, la única consecuencia. Yo creo que los números nos reclaman a la Comisión Honoraria de Prevención del Suicidio, al Ministerio de Salud, ir un poquito más allá, analizar el porqué, tal vez cruzar con algunas otras variables que puedan estar incidiendo, pero sin duda que este año ha sido particular, y creo que
que también es una oportunidad, y aprovecho estos minutos con ustedes para incentivar a todos los adolescentes que todavía, y capaz que a los referentes adultos que están mirando esta entrevista, a vacunarse. La población adolescente respondió muy bien a la campaña de vacunación, pero obviamente al ser la última que se incorpora es la que todavía está más lejos de llegar a ese porcentaje de inmunidad colectiva que nos permite también protegerlos y bueno, y estar protegidos también para volver a encontrarnos como bueno, los números marcan que se acerca ese momento de volver a cierta normalidad. Doctor, ¿por qué Futuro Naranja? ¿Qué responde ese hashtag que está en el marco de esta campaña? Futuro Naranja responde un poco a la conciencia que hay que tomar sobre el tema. Naranja es el color el que se identifica la prevención del suicidio y para salir un poco tal vez de lo cotidiano, de lo habitual cuando hablamos de esto y de bueno, identificarnos con ese color, hablamos de algo más y hablar de esto también convocamos a jóvenes a que dieran un mensaje y en las redes del INJU durante los días previos a la presentación de este audiovisual invitamos a que jóvenes dijeran, bueno, cuáles son sus estrategias para estar bien, cuáles son esos amaneceres que con el color naranja los identifican. Eso también de que esto es un día a la vez y cuando hay alguien que está pasando por una situación de estas, esa es la importancia de seguir de un día a la vez tratando de salir adelante. Muchísimas gracias por estos minutos con Arriba Gente. Gracias a ustedes y bueno, y más que a la orden. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el director de INJU, el doctor Felipe Polié.